Buenos días. Hoy voy a hablar sobre la crisis del 20 y del 30 en América Latina y en Argentina. La euforia económica de los años 20, apoyada en el crecimiento de Estados Unidos y la rápida reconstrucción de Europa, creó una burbuja financiera que explotó en octubre de 1929 y, y asumió en una profunda crisis al mundo industrializado. El fin de la Primera Guerra Mundial impuso una nueva realidad para los países participantes. Desde ese instante, todos los esfuerzos debieron concentrarse en la reconstrucción de sus alcaídas económicas, profundamente afectadas por la paralización industrial, la destrucción de los campos agrícolas y las deudas y compensaciones de guerra, comprometidas tras el fin del conflicto. El caso más dramático lo constituía Alemania. Se indicaba por el Tratado de Versalles como la única nación responsable de la guerra y fue obligada a pagar elevadas sumas de dinero por conceptos de reparación bélicas, debiendo soportar además una serie de restricciones que impedían cualquier despegue económico. Eh, Distinta fue la situación de Estados Unidos, que luego de la guerra había arrebatado a Europa la hegemonía mundial. Sus continuos préstamos a las naciones europeas durante el conflicto y su habilidad para mantener eh, vínculos fluidos comerciales con las desabastecidas colonias europeas y su oportuno ingreso a la guerra en 1917 terminaron alcanzándola como la nueva potencia mundial y a inicios de la década de 1920. Estados Unidos será el protagonista de un sostenido despegue económico que comenzó a dar frutos desde mediados de la década de 1920. Esta época, conocida como los felices años 20, se caracterizó por el aumento de la producción de bienes de consumo, la aparición del crédito como principal mecanismo para asegurar el acceso de la población a estos productos y la masificación de la especulación bursátil, práctica que mediante la compra-venta de acciones de grandes empresas facilitaba la acumulación de dinero a quienes contaban con cierto capital financiero. La sostenida bonanza económica de Estados Unidos no beneficiaba a todos por igual. Los campesinos vivieron una década de totales estreches como efecto de la persistente baja en los precios de los productos agrícolas. Este descenso se explicaba por la creciente mecanización de las acciones agrícolas, que aumentó la disponibilidad de aumentos a niveles que el mercado interno no podía absorber. A ello se sumaba la recuperación de la agricultura europea luego de la guerra y el ingreso al mercado de nuevos países, Rusia y Argentina, que copaban los eventuales destinos de exportación. Por eso los salarios de los trabajadores rurales fueron muy bajos en comparación al sueldo promedio de los obreros industriales, lo que generó un aumento de la migración hacia las grandes ciudades. El crack del 29 fue una bajada de bolsa de Nueva York, el 29 de octubre de 1929. Una bajada de una bajada de casi un 40%. Esto trae unas consecuencias como inseguridad económica, miseria, cae la renta nacional, es decir, lo que cobran las familias, los ingresos, caen los beneficios de las empresas y las fábricas. El comercio se ve muy afectado y sobre todo las tasas de desempleo se vuelven enormes. Todo esto es consecuencia de la caída de la bolsa de Nueva York en el 29. Las causas del crack son debidas a que Europa
después de la Primera Guerra Mundial, estaba devastada y tiene que hacer frente a muchos pagos en reformas, reconstrucciones, infraestructuras, etc. Y no tiene dinero. Como en ese momento la potencia emergente era Estados Unidos, es la que apoya económicamente desembolsando un montón de dinero y de recursos enviados a Europa para, para que dé flote, para que reflote. A raíz de esto se crea una, se crea una burbuja económica hasta que llega un momento que esto se deshincha. La bolsa empieza a bajar y América, al ver que tiene esta gran crisis, lo primero que hace es dejar de exportar productos a Europa. A partir de esto, Europa también entra en la crisis. Y así es como se globaliza la gran crisis del 29, que fue la más grande, la más profunda y la más larga crisis que ha vivido el ser humano en la época moderna. La llamada Gran Depresión afectó a la economía argentina. Desde fines del siglo XIX, la exportación de carnes y cereales era la principal fuente del país. Por este motivo, la crisis del sector externo, provocada por la caída del comercio internacional y de la oferta de capitales extranjeros, afectó al conjunto de la economía nacional. Sin embargo, las dificultades de la economía no se presentaron a partir de la crisis de 1929, sino ya desde la Primera Guerra Mundial, cuando se redujo la demanda internacional de bienes primarios. Por su parte, el auge financiero de la Bolsa de Nueva York en la segunda parte de la década de 20 también produjo una menor llegada al país de capitales estadounidenses, dado que estos se orientaron a las inversiones más rentables de Wall Street. Con la crisis de 1929, todas estas tendencias se agudizaron. La reducción del comercio internacional produjo un descenso de los precios de los bienes exportables, mientras que las posibilidades de acceder al financiamiento exterior fueron prácticamente nulas. Esta situación combinada redujo la capacidad de importación del país, dado que la Argentina no contaba con las divisas suficientes. Además, la oferta de productos extranjeros también se redujo debido a la intensa crisis que atravesaban los países centrales. Los productos importados no solo eran bienes de consumo, sino asimismo maquinarias e insumos. Por eso la situación era de suma gravedad, ya que se ponía en riesgo la capacidad de producción de la naciente industria argentina, que se había desarrollado en la década de 1920. Y con esto termino este tema. Un saludo.